especies reactivas de oxígeno, ERO. Entre las más importantes tenemos especie reactiva del oxígeno y especie reactiva del nitrógeno, con sus siglas ERO y ERN. Para poder explicar, tenemos aquí una imagen de una inducción de respuestas de defensa en las plantas. Primero tenemos la pared celular de la célula vegetal. Como sabemos, no contiene membrana, al contrario de las células animales. Tenemos aquí el patógeno que dará una estimulación al receptor. Aquí en la membrana también tenemos la presencia de los canales de potasio, de cloro y de calcio. ¿Qué pasará con el canal de calcio, el más importante en esta reacción? Que gracias al complejo NADPH oxidasa, el O2 generará H2O2, que es el peróxido de hidrógeno. Este dará un efecto antimicrobiano directo, una lignificación y un entrecruzamiento de proteínas. Este canal de calcio ayudará en la fosforilación de proteínas, activando los factores de transcripción conjunto de la alteración del estado redox del peróxido de hidrógeno. Esto se dará en el núcleo de la célula vegetal, donde tendremos una expresión de genes de defensa e inmediatamente una respuesta hipersensible. Continuaremos. El oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Tenemos ciertas características que consideraremos para poder analizar cómo reacciona el oxígeno en lo que refiere a la bioquímica. Primero tendremos en cuenta unas generalidades. La primera es que posee 8 electrones distribuidos en dos niveles de energía. Un primer nivel con 2 electrones y un segundo nivel con 6 electrones. Sumando los electrones del primer nivel y del segundo nivel tendríamos los 8 electrones. Y tenemos dos orbitales p incompletos. Primero, en el primer nivel 2 electrones y en el segundo nivel 6 electrones. Explicaremos el primer y el segundo nivel. En lo que refiere a la distribución electrónica, el primer nivel vendría a ser el 1s2 y en el segundo nivel tenemos los subniveles S y P. P lógicamente refiriendo PX, PY y PZ. En el segundo nivel tenemos el 2s2 y el 2p2, dos electrones en X, uno en PY y uno en PZ. Siempre en la distribución electrónica, primero escribiremos el electrón del spin orientado hacia la parte superior. Como podemos ver aquí tenemos dos espacios ausentes que los explicaremos. Como podemos ver un esquema del oxígeno, sus 8 electrones, tenemos aquí el núcleo, este es un modelo de Bohr, y aquí tenemos en el primer nivel los 2 electrones y en el segundo nivel los 6 más. Entre los espacios que les mencioné, daríamos estos electrones un pi de unión y un pi de antiunión, formando un radical con 2 electrones desapareados y de esta manera formando el O2, que es un diradical, o también se lo denomina dioxígeno o triplete. ¿Cómo lo explicaremos? Como les expliqué, la configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2 y 2p4, ¿no es cierto? Entonces, 2 electrones en el primer nivel y 6 electrones más en el segundo. Como les mencioné, en el P diferenciamos, en el subnivel P diferenciamos PX, PY y PZ. PX con 2 electrones, PY con 1 y PZ con 1, dando un total de 8 electrones. En los dos espacios aquí tendríamos que tener un electrón orientado hacia la parte inferior. Pero ¿qué pasa ahí? Al 1 lo denominamos pi
de unión y al otro pi de antiunión. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en los orbitales p incompletos, uno de ellos se llamará pi de unión y el otro pi de antiunión. Esto significa que cuando unimos dos átomos de oxígeno para formar el O2, que es el oxígeno en su estado gaseoso, solo son capaces de formar un primer enlace covalente, es decir, que solo compartirían electrones los pi de unión, dejando a los electrones pi antiunión desapareados y formando un radical libre con dos electrones desapareados. Es por esto, como ya les mencioné, que la molécula de oxígeno es un diradical llamado dioxígeno o triplete. Ahora, esos dos electrones desapareados, es decir, con su spin orientado al contrario, complican mucho las cosas. ¿Por qué? Para que el O2 oxide a otra molécula, los orbitales de spin deben estar al contrario. ¿Por qué? Porque el oxígeno solo acepta un electrón y hace que las reacciones sean muy lentas. Es por esto que gracias a este impedimento podemos mantener la vida en nuestro planeta. Mantiene la vida en nuestro planeta porque, al contrario de que la reacción de oxígeno sea muy rápida, llegaríamos al estado de la oxidación. Totalmente, en lo que refiere a plantas, animales y seres humanos. Al oxígeno se lo denomina triplete porque pasa por un aparato de resonancia magnética, produciendo tres señales paramagnéticas. Estas dan unas excepciones de reactividad cuando reaccionan con metales de transición, para que estas restricciones queden anuladas. Como sabemos, los metales de transición son los que se encuentran en el centro de la tabla. En este caso tenemos el hierro, el cobre, el manganeso, el rutenio, el rodio, el osmio, el oro, el itrio, el escandio y muchos más. Entonces, ¿cómo reacciona en sí el oxígeno? Primero, tenemos la influencia de altas temperaturas y luz solar para aumentar la reactividad del oxígeno. Al captar energía, uno de los electrones, pi de antiunión, es capaz de moverse y cambiar su giro, es decir, orientando su spin de manera contraria a la que estaba, y generando lo que se conoce el oxígeno singulete, llamado así porque solo produce una sola señal en la resonancia magnética. Al aceptar un electrón, se obtiene como producto final el radical superóxido. Este radical es a su vez anión, ya que tiene un lado orbital incompleto y un electrón extra. La adición a este superóxido de otro electrón más no nos daría ya un radical, sino un anión peróxido. Este anión peróxido es el cual ya no va a tener electrones desapareados y, formado este a un pH fisiológico, se protonará para formar el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno. En las células, esta reacción ocurre por la dismutación de dos superóxidos, catalizados por el sodio, que es el superóxido dismutasa, como parte del mecanismo de defensa que posteriormente degradarán al H2O2 para convertirlo en agua, gracias a la acción del GPX y el CAT, glutatión peroxidasa y catalasa.
poder entender un poco mejor, tenemos también dos tipos de reacciones, la reacción Fenton y la reacción Haber-Weiss. En muchas ocasiones puede darse un rompimiento homolítico del enlace entre los dos átomos de oxígeno, el dioxígeno, que se encuentra formando el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno. Esta reacción se lleva a cabo mediante una catálisis química no enzimática y produce un anión OH y un hidroxilo OH. Los catalizadores en esta reunión son generalmente hierro y cobre. A esta reacción se la denomina reacción Fenton, donde tenemos el hierro, el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, reaccionando este peróxido con el hierro y obteniendo un anión hidroxilo y un radical hidroxilo. Ahora, de otra manera, para generar el radical hidroxilo se tiene la reacción Haber-Weiss. Esta reacción Haber-Weiss que tendremos gracias al oxígeno y lógicamente como catalizadores el hierro y el cobre. Entonces el oxígeno más el agua oxigenada nos daría como resultado tres productos al final: el O2, el H2O, que es el agua, y el OH, el radical hidroxilo. Es decir, en la reacción de Fenton y en la reacción de Haber-Weiss obtenemos el radical hidroxilo y el radical hidroxilo.